Les quiero dar las gracias, la bienvenida, como dije, abajo a la Fundación Herdes. Les quiero agradecer a todos por haber venido el día de hoy a acompañarnos a la presentación del recetario Compartir, recetas caseras de los años 20, una colaboración, una publicación de Fundación Herdes en colaboración con Content Lab. Como saben, Fundación Herdes es una asociación sin fines de lucro que pertenece a la familia de Grupo Herdes. Una fundación que tiene como objetivo investigar, difundir, preservar la riqueza de la gastronomía mexicana y sus tradiciones. Contamos con programas educativos en las que en este edificio ofrecemos programas, talleres en torno a la alimentación, en torno a los buenos hábitos, a una alimentación sana. Contamos también con una línea de publicaciones. Y de aquí es donde llega el recetario Compartir. El recetario Compartir, yo les quiero contar cómo es que llegó a manos de Fundación Herdes, cómo es que llegó a nosotros. Sabemos en este año y medio de pandemia, ya casi 2 años, que ha habido un gran regreso a la cocina. Nos hemos visto obligados a regresar a la cocina, a cocinar nosotros mismos. Y hablo a modo personal. Yo me integré a la Fundación Herdes a principios de este año, y fue cuando conocí a Viviana Guzmán, que nos acompaña el día de hoy, nieta de América Paullada, autora de las recetas que van a conocer en el recetario Compartir, y la conocí virtualmente hasta hoy, 10 meses después, 11, nos conocemos en persona. Han sido puras reuniones virtuales. Y me platica, yo representando a Fundación Herdes, de este magnífico recetario que tenía su abuela, que ella cocinaba y que lo tenía todo anotado en un cuaderno, y su pasión, su objetivo de quererlo publicar para dar a conocer las recetas de América Paullada. Entonces, sin detenerme por el momento para seguir, le voy a ceder la palabra a Viviana Guzmán para que nos cuente cómo fue para ella representar a su familia, para llevarnos a la mesa el recetario Compartir y contarnos cómo fue todo el proceso editorial, porque les platicará desde el título Compartir, que dice muchísimo, la tipografía que van a ver en la publicación, las fotografías de Pablo Morales, el texto comisionado a Roberto Bernal, pero dejo eso en palabras de Viviana para que ella se los cuente. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias por venir. Me toca platicarles un poco la historia de mi abuela para que tengan un contexto no solo de estas recetas, sino de su vida, que tuvo una vida súper interesante, fue una persona muy longeva, vivió 101 años. Y ella nació en 1896, el 19 de enero, en Ciudad del Carmen. Desde que nació, a sus papás les dijeron que tenía un soplo en el corazón y que se iba a morir, así que, pues, que no se emocionaran, no le pegaran, no la obligaran a comer, y pues no hiciera lo que normalmente hacían con los 6 hijos que ella tenía para ese momento, porque ella era la séptima de 9 hermanos. Entonces ellos la dejaron pues un poco hacer lo que quisiera porque se iba a morir. Entonces mi abuela, en lugar de aprender a cocinar y a bordar, aprendió a recitar versos, tocaba el piano muy bien. Entonces ella se enfocó mucho en toda esta parte cultural porque se iba a morir. En 1905 vio por primera vez la luna, porque ellos de chicos, en cuanto oscurecía, bajaban la hamaca y los ponían a dormir. Entonces en 1905 se muere su abuela, Ana Nieves, viuda de Repeto, y tienen que ir al funeral, y es la primera vez que ve la luna. Y al año siguiente su madre decide separarse de su papá, cosa que era algo extremadamente inusual para la época. Estamos hablando de 1906. Y se vienen a la Ciudad de México. Ella se va de interna al colegio inglés, estudia 3 años en el colegio inglés,
llega la revolución, le toca toda la revolución a su familia, pierden todo, y entonces ella tiene que empezar a trabajar siendo muy joven, a los 19 años, que bueno, para la época no era una mujer tan joven, pero era inusual que las mujeres trabajaran. Trabajaba en el periódico El Universal, que fue donde conoce a mi abuelo, y bueno, a ella le toca toda esta etapa en donde les gritaban a las mujeres y les aventaban cosas. Ella lo vivía como una aventura y le daba mucha risa, pero o sea, la verdad era una época muy fuerte, ¿no? Para que las mujeres fueran a trabajar, y además con la incomodidad de llevar estos trajes súper ajustados y vestidas súper elegantes para ir a un trabajo, ¿no? Entonces, por suerte no fue tanto tiempo, porque en El Universal conoció a mi abuelo y se casaron el 11 de septiembre de 1922. Y bueno, hasta ahí todo iba muy bien, pero bueno, mi abuelo se dio cuenta de que pues mi abuela cocinar pues no sabía mucho, porque como se había enfocado en aprender idiomas, en recitar versos, en tocar el piano, pues cocinar, sabía hacer un par de cosas de comida campechana, y fuera de eso no sabía hacer mucho. Así que empezó a estudiar con las amigas de sus hermanas, que sus hermanas eran mucho mayores que ella, y empieza a ir y aprender, y compra este cuaderno de recetas en 1929, ya casada obviamente, y empieza a escribir pues todas las recetas que aprende, que le comparten. Ella le encantaba leer, era una consumidora de libros y revistas impresionante, entonces empieza a anotar recetas también que leen las revistas, que de repente leen libros, y yo, este recetario, de repente pues mi abuela ya se sabía sus recetas de memoria, ya nadie ubica mucho este recetario, y yo hace poco, platicando con una tía hace como 2 años, algo platicamos de una receta porque hacía unas croquetas de pollo increíbles, y le dije, oye, ¿dónde está esa receta? Porque a mí me gustaría, yo no cocino, pero le dije, me gustaría saber en dónde está. Me dijo, yo tengo el recetario de mi abuela. Le dije, pues préstamelo, pues sería interesante verlo. Y así llegó a mí el recetario, que es, de hecho, este print que pusimos era pues el dibujo original del cuaderno, que es un cuaderno que compró en los 20s, y lo empiezo a hojear, y bueno, el cuaderno está por cumplir 100 años, porque lo empezó a escribir en 1929, y pues obviamente hay hojas que están ya muy deterioradas por el sol, recetas, o sea, la caligrafía, como les comentaba Carmen, esta es su caligrafía. O sea, toda la letra manuscrita pues era como enseñaban a escribir en ese entonces, con una caligrafía que ahora vemos como antigua, pero en esa época pues así escribían la gente. Entonces, bueno, veo el recetario y digo, pues es que esto en algún momento se va a perder, porque mi tía es la única que lo tiene, se está deshaciendo, la letra, o sea, hay hojas que ya casi no se lee. Entonces le dije, mira, ya no te lo voy a devolver 2 días como te había dicho, me voy a poner a transcribirlo por mi mamá, que está aquí presente, que ella, bueno, conocía perfecto la letra de mi abuela, porque yo la conocía, pero no así, había cosas que de verdad nos tardábamos 10 minutos en entender qué quería decir, y bueno, nos dimos a la tarea primero de transcribirlo, y ya que lo tenía transcrito, dije, bueno, pues sí estaría padre compartir estas recetas con la gente, no quedármelas yo, porque pues, o sea, el chiste, o sea, mi abuela, volviendo un poco a la historia de mi abuela era yo cuando nací ella ya tenía 74 años, entonces ya era muy mayor, para mí era una figura súper importante, pero no era una abuela particularmente cariñosa, era una abuela distante. Yo cuando nací ya tenía muchísimos nietos, entonces obviamente yo tampoco le hice tanta gracia, pero ella, la manera de acercarse a todos nosotros era a través de la comida. No era cariñosa, pero cuando uno iba a su casa, siempre nos preparaba lo que más nos gustaba a cada uno de sus nietos, de sus bisnietos, incluso de sus tataranietos. Entonces, ella demostraba su cariño a través de esto. Y cuando aterricé lo de las recetas, empecé a pensar en un nombre, porque dije, bueno, yo me dedico a hacer marketing y branding, y dije, bueno, le quiero dar un nombre al recetario. No quiero decir es el recetario de América Pavilleda, viuda de Díaz, porque es un rollo interminable. Quiero ponerle algo que hable de ella. Y mi abuela, si tenía algo, era que, o sea, mi abuela compartía todo lo que tenía. O sea, nunca le negó a nadie dinero, su casa, o sea, todos los recursos que tenía se los dio a propios y extraños. Entonces era tan generosa y compartía su cariño a través de la comida, y por eso se me ocurrió ponerle compartir. Entonces
entonces, a partir de que, bueno, ya aterricé todo esto, llegué a Fundación Herdes gracias a Héctor Hernández Pons y conocí a Carmen, que la verdad le agradezco enormemente porque me ha tenido una paciencia increíble. Las recetas, cuando las transcribimos mi mamá y yo, pues no sabemos mucho de cocina, así que le faltaban muchas cosas, faltaban número de ingredientes, ordenarlas correctamente, hacer un trabajo, la verdad, esto tiene un trabajo, una coordinación editorial impresionante. Y bueno, a partir de que Carmen se suma al proyecto y empezamos a sumar en toda esta parte editorial, también se suma un gran amigo mío que es Pablo Morales. Todas las fotos que van a ver en el recetario, excepto las del contexto histórico, son de Pablo. Pablo empieza a buscar en su acervo fotográfico, que tiene un acervo fotográfico de 25 años de trayectoria, y pues nos comparte todas estas fotografías que creo que ilustran perfectamente cada uno de los capítulos. El trabajo de armar los capítulos también, creo que el trabajo de la Fundación es invaluable porque gracias a ellos llegamos a esto. Y por último, la parte del contexto histórico. O sea, era muy importante sí hablar de las recetas, pero que hubiera un contexto de un experto, que en este caso fue Roberto Bernal, que es un chef y un historiador gastronómico con muchísima experiencia. Él es originario de Oaxaca. Y él lo que hizo fue abocarse a estudiar un poco qué pasaba con la gastronomía en México en la época que mi abuela hizo este recetario, e incluso se fue mucho tiempo atrás, para entender también qué pasaba en Ciudad del Carmen, que es donde ella nació, qué pasaba en la Ciudad de México, cómo fue este cruce de ella casada con un español siendo de Ciudad del Carmen, cómo aterrizó estas recetas, que eran las que en realidad preparaba diariamente, porque las recetas del sureste las preparaba para ocasiones especiales. Entonces, bueno, reuniendo todo esto, al final ya con nuestros patrocinadores, a los que les agradezco enormemente haberse subido a este proyecto, a Moet Genesí y a Minerva, pues nace Compartir. Ha sido un trabajo para mí de casi 2 años, pero pues, o sea, creo que no hay mayor alegría de podérselos presentar, de que las recetas de mi abuela se compartan, las preparen ustedes, las preparen sus abuelas, sus madres, quien sea, y pues que no se pierdan, ¿no? Porque creo que eso es lo que más nos interesa. Y bueno, en lo personal creo que es como el tributo que puedo hacerle a mi abuela. Nunca aprendí a cocinar como a ella le hubiera gustado, pero bueno, por lo menos editorialmente ya están sus recetas en un compendio y pues espero que lo disfruten. Gracias, Viviana. Creo que plasmaste perfectamente. Creo que en 5 minutos que platicaste, plasmaste todo lo que me has ido contando a mí en 9 meses de trabajo, que yo también ya siento que soy parte de la familia Paullada, porque me sé muchas de las anécdotas que Viviana me ha estado contando en las llamadas de su abuela. Para seguir, yo quisiera completar el por qué Fundación Herdes decide publicar este recetario Compartir. Las marcas que conforman Grupo Herdes, como lo vieron en la cocina moderna, conforman los hogares mexicanos a mediados del siglo XX. Y con la Fundación Herdes tenemos este programa de rescate, de resguardo de recetarios antiguos, con el fin de enriquecer nuestra biblioteca de la gastronomía mexicana. Vieron abajo, o conocieron con Alejandro, les platicó, en la biblioteca de la gastronomía mexicana contamos con nuestro volumen más antiguo, que se encuentra en el fondo reservado de la biblioteca de la gastronomía mexicana, que es El Cocinero Mexicano, que cuenta con la denominación, con el distintivo de Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe por la UNESCO en 2014. Es el recetario que cuenta con volúmenes desde 1831 y el recetario más antiguo y más importante de México del siglo XIX. Entonces es un honor contar con ese recetario, que es una muestra del inicio de estos recetarios de la gastronomía mexicana y que continúan hoy con recetarios como Compartir. También vieron de abajo con Alejandro el programa de publicaciones que tenemos con la colección Tonacayot, Nuestro Sustento, que se conforma de 10 volúmenes que representan ingredientes mexicanos.
¿no? Que nos ofrecen una mirada multidisciplinaria con varios autores en un enfoque a puramente ingredientes mexicanos, que vamos desde el jitomate, el frijol, el maíz. El último fue el amaranto, publicado en 2020. Fundación Herdes, su misión, como les comenté, es dar a conocer estos rescates, este rescate de recetarios, de la riqueza de la gastronomía mexicana, darla a conocer, compartir con el exterior. En nuestra biblioteca también contamos con obras literarias y libros, pero todos en torno a la cocina mexicana, desde recetas hasta ingredientes para conocer. Sabemos que la cocina es el centro de reunión de muchos hogares. La cocina se cocina comida, pero también se cocinan recuerdos, se cocinan sabores, saberes, placeres. Se tejen memorias familiares, se crean estos recuerdos que hoy Viviana, 3-4 generaciones después, lo sigue recordando como ayer, el día que se sentaba a comer las croquetas de pollo de su abuela. Les apuesto a que cada uno de nosotros tenemos una receta en nuestra casa, se cocina en una ocasión especial. Cada que lo comemos decimos, guárale, ¿no? Qué gusto. O porque la persona que lo cocinaba ya no está con nosotros, pero nos recuerdo como si fuera ayer la presencia de esa persona. Ese es el poder que tiene la cocina. Tal como sucedió en este caso, América viaja de Campeche a Ciudad de México. ¿Quién hubiera dicho que sus recetas iban a ser publicadas, ¿no? Una señora que, como lo dijo, no le gustó, o sea, no aprendió particularmente a cocinar y no le quedó de otra que ponerse a la cocina. Entonces, una invitación a conocer este recetario compartir, que es una muestra de la riqueza que puede haber en las cocinas, con una influencia europea, que la cocina mexicana, pues hay que recordar que es una de las cocinas que cuentan con el distintivo de Patrimonio de la Humanidad Inmaterial de la UNESCO, ¿no? Somos una de las 3, es nuestra identidad. Pero esta gastronomía mexicana no hubiera podido ser sin el mestizaje culinario que ha habido de Europa, de Asia, que hoy hace que nuestra gastronomía sea tan variada y tan deliciosa. Por ello, yo los quiero invitar a replicar estas recetas que van a encontrar en Compartir en sus hogares, pero también el recetario que tengan, que le pregunten a sus mamás, a sus abuelas, a sus tías, oigan, ¿dónde quedó? Porque muchos se quedaron en un cajón abandonado y porque nadie ha preguntado por ellos. Entonces, esto es una invitación a que busquen más allá, a que apunten las recetas. Eso lo platicaba ahorita con un periodista, con Luis. Ya nos apuntan las recetas. Hoy en día, pues yo soy un claro ejemplo, las vemos en YouTube, las vemos en Instagram, pero se ha perdido el arte de escribir, de tenerlo en un cuaderno, y eso a mí me encantó, o sea, nos encantan los libros, ¿no? Como lo acabo de decir, y el hecho que fuera un cuaderno y que se quisiera mantener como la letra manuscrita, esa identidad también de la persona con la letra a mano, que luego también lo hace más difícil a quienes luego tenemos que entender qué quiso decir en su letra. Pero repito, es una invitación a que se acerquen a Fundación Herdes, nos compartan sus recetas, se las compartan a sus vecinos, cocinen, no le tengan miedo a la cocina. Cuando estén lejos, también quiero decir que cuando estén lejos de México o estén viajando, pues las marcas de Grupo Herdes estamos presentes desde en una lata o en un congelador, y te trae esos sabores mexicanos a tu platillo. Entonces, por favor, quiero darles las gracias por estar aquí hoy, que los voy a invitar a pasar a terraza, donde nuestra chef, la chef de Fundación Herdes, Montserrat Castillejo, ha preparado, a ver qué tal le quedaron, pero seguramente deliciosos, interpretó al siglo XXI parte de los acompañamientos que verán en el apartado de recetario Compartir. Y los quiero invitar también a que sigan las actividades de Fundación Herdes. Estamos activos en nuestro Instagram, fundación.herdesac.
en nuestra página web fundacionherdes.com. Estamos queriéndonos acercar a todos ustedes, queriéndonos abrir a distintos programas, y agradezco mucho a Viviana en que haya pensado en Fundación Herdes para tener el honor de publicar este magnífico recetario. Muchas gracias a todos. Por favor, si tuvieran alguna pregunta, bienvenida sea. ¿No? Sí, justamente. Sí. Comentaba que su abuela no era muy cariñosa y que no sentía en realidad pues, los abrazos, ¿no? Sin embargo, por lo que he ido comentando, ella los abrazaba siempre con la comida. Sí. Aparte de las croquetas de pollo, ¿habría algún platillo que lo remontara también a Ciudad del Carmen? Sí, hacía un pan de cazón increíble. O sea, su pan de cazón era así como pues como una de las prioridades de su cocina, porque, bueno, aunque la cocina yucateca y la campechana se parecen mucho, los campechanos dicen que lo que ellos hacen, el pan de cazón, es de Campeche. Así que ese era uno de los platillos que cuando preparaba, o sea, casi todos tratábamos de ir a su casa, porque no lo hacía muy seguido, pero el día que preparaba nos avisaba. Hice pan de cazón y entonces todos íbamos. También hacía un dulce que se llama dulce de nuez, que era, bueno, que a la fecha lo sigue preparando mi tía, la que me prestó el recetario, y es facilísimo de hacer, pero de verdad es una delicia. O sea, quien lo prueba se queda así como de, oye, y esto lo haces en 10 minutos. Bueno, hasta yo lo sé hacer, que soy idiota para la cocina y lo sé hacer. Y luego tenía otra anécdota súper interesante, que en su casa en el jardín había muchísimas higueras. Entonces ella todos los años, cuando habían higos, ponía unas ollas gigantes con los higos, porque a todos nos regalaba higos en almíbar. Pero era un almíbar muy especial, porque además mi abuela era consumidora de azúcar al más, o sea, no creía en la diabetes, desde luego. Entonces hacía estos tambos y nos regalaba a todos en los frascos que iba guardando de especias y de distintas cosas, nos regalaba los higos y todos nos peleábamos sus higos, y cada año los hacía porque pues cada año sus higueras daban higos. Así que esas son como las cosas de las que más me acuerdo de ella y que eran como anuales, ¿no? O sea, siempre cuando hacía el pan de cazón, el dulce de nuez, tenía otro postre que son las islas flotantes, que le quedaban increíbles. Y tampoco creía mucho en todos los electrodomésticos nuevos. La primera vez que hizo un soufflé, tenía 92 años, lo leyó en una revista y nos dijo, pues se me hace interesante, se los voy a preparar. Y se puso a prepararlo, todo lo levantó, las claras a mano. O sea, no tenía batidora, porque decía, pues, o sea, ¿para qué no? Cocinaba con sus abrigos de pieles para no pasar frío en su cocina. O sea, era como muy, muy alternativa para hacer las cosas, pero, o sea, siempre leía una receta y la interpretaba a la perfección. Y el ejemplo es el soufflé, que nunca en su vida había probado un soufflé. Hizo un soufflé de espinacas y le quedó espectacular. Aparte de los que mencionaste, ¿cuáles son otros platillos que podemos ver en el recetario? Pues mira, el recetario en realidad lo dividimos, o sea, como las recetas son muy variadas, tiene unas recetas, por ejemplo, que son recetas españolas que le pasó a un amigo, lo dividimos en varios capítulos. Entonces, en la parte a mí me encanta la parte en donde habla de los sándwiches, de los aperitivos de ese entonces, que eran pues como bocadillos, o sea, sándwiches de hoy en día. Le encantaba hacer esta ensalada rusa, la ensalada está como con huevo y mayonesa, pero la mayonesa la hacía ella. Entonces, toda esta parte, ustedes van a ver en esta receta de los bocadillos, que dices, pues es una receta súper sencilla porque sacas el pan, haces esto. No, o sea, ella hacía desde el pan. Entonces, todo era como un proceso de elaboración muy complejo. En el tema de los postres también hay unos postres que son, o sea, nunca me atrevería a intentar hacer uno porque son súper complejos, pero como les decía, a mí el que me encanta es el dulce de nuez porque es muy fácil de hacer. Y como eso tiene platillos, o sea, vienen obviamente en pescados y mariscos, el pan de cazón que les comentaba, y muchos que probé a lo largo de mi vida, que bueno, cuando yo conocí a mi abuela, ella ya tenía 74 años, entonces ya no cocinaba las cosas más complicadas, por eso a lo mejor soy mucho más fan de las cosas sencillas, porque ella ya no digamos que ya preparaba las cosas que eran más fáciles y ya no se metían a hacer estos platillos para las grandes cenas que preparaba cuando mi mamá era chica o cuando mis tíos tenían algún festejo en su casa. Se
seleccionaron, o sea, de un total X, seleccionaron las recetas o se fue todo completo? Pues prácticamente incluimos todas, o sea, dejamos fuera algunas en donde ella ya nada más anotaba la preparación, pero no ponía qué ingredientes ni qué cantidad, que es como muy difícil interpretar eso, porque pues como se volvió una muy buena cocinera, ya de repente anotaba cosas, pero ya no las ponía en orden como al principio del recetario, ¿no? Que lo empezó haciendo como muy ordenadamente, con el número de ingredientes, las cantidades, los tiempos de cocción, la temperatura del horno, todo eso al principio era muy ordenada y después, hacia el final del recetario, lo empieza a dejar un poco de lado. Entonces, esas recetas que, pues por más que la fundación son expertos, no había mucho como pues de dónde sacar la información completa, las dejamos fuera, pero sí te podría decir que está un 95% del recetario en el cuaderno, incluyendo recetas que a ella le daban, ¿no? Porque el recetario tiene una mezcla de muchas cosas. ¿Y qué destino va a tener entonces el recetario original? Pues lo tiene mi tía y pues no sé bien a quién se lo va a dejar. O sea, te diría, ojalá me lo dé a mí, pero la verdad yo no cocino, entonces me encantaría que se lo dejara o a alguna de sus hijas o a alguien que sí cocine y que o sea, para mí es un documento, a ver, que si yo lo llego a tener, yo lo voy a guardar para que no le pase nada y lo voy a tener como un documento histórico, pero la realidad es que yo no lo voy a utilizar. Entonces no me gustaría que se perdiera, pero ese va a ser un tema álgido cuando me falte. ¿El recetario se pone a la venta al público en general o cómo lo puede conseguir la gente? Tiene un precio de recuperación mínimo de 50 pesos con el fin de darlo a conocer y se hicieron 500 ejemplares y tan pronto se agote la versión impresa se digitalizará para que esté disponible en descargable en PDF. Sí, yo creo que la idea un poco es la difusión del recetario, ¿no? No tiene un sentido comercial, o sea, nunca fue ese su objetivo, sino, como explicaba Carmen, ¿no? Un poco la labor de la fundación es rescatar todas estas recetas que han caído en desuso, y no es tanto por su complejidad, sino porque son recetas que hablan de la historia gastronómica de México. Entonces, la idea es promoverlo, o sea, difundirlo y crear como esta cultura hacia las recetas que han caído en desuso y que son fáciles de preparar y que podemos integrar perfecto, ¿no? a nuestra vida diaria. Creo que va un poco más por ahí. Habrá mucha gente que quiera tenerlo, hay gente que le gusta cocinar, claro, ¿no? Entonces, sí, aunque no tenga el fin comercial, finalmente sí es importante decir. Pero teniéndolo en la página, yo creo que también pues es como muy fácil acceder a él cuando está en PDF. Ahorita queremos enfocarnos en la distribución del ejemplar físico. Sí, pues quedó tan lindo y repito, a los que nos gusta mucho el papel, la tipografía, las fotos, es distinto que verlo. Creo que ya todos estamos muy cansados de estar en la pantalla y uno cuando está cocinando, bueno, o yo soy de las viejas que me gusta que mi libro esté manchado de aceite y ay no, ya lo mojé, vuelvo a sacar, pero se ve un recetario cuando está bien manchado, es cuando sí está en uso. Exacto. Villana, sí. Yo una última duda. Quería saber cómo cambió tu relación con la cocina, con la comida, después de todo este proceso. Pues me empezó a gustar un poco más, o sea, la verdad, nunca fui, era muy fan de ir a casa de mi abuela porque comía increíble. Entonces siempre, a diferencia de mi casa, no comía tan increíble, íbamos a que está aquí mi mamá, que ya lo aceptará. Pues cuando íbamos todos los martes a cenar con ella después de la clase de natación, y me emocionaba mucho ir porque siempre preparaba algo diferente, y la imagen que yo tengo de mi abuela es de ella en la cocina, siempre preparando algo o leyendo, pero todo pasaba en su cocina, ¿no? Como decía Carmen, muchas historias familiares se dan ahí. Entonces, yo a partir de que recuperé el recetario, o sea, pues digamos que empecé a ver a mi abuela de una manera, o sea, como su cercanía a la cocina, y como mencionaba Carmen, igual, no se acercó porque le gustara, se acercó porque pues era algo que tenía que aprender a hacer, y pues estaba recién casada y no sabía preparar muchas cosas excepto una que otra
uno que otro platillo de su tierra. Entonces, para ella fue algo que aprendió a querer, o sea, como que aprendió que le gustara cocinar. No era algo que le encantara, dejó de tocar el piano y de hacer todos sus, todo lo que le gustaba intelectualmente y se puso a cocinar. Y creo que la parte más valiosa es que lo aprendió a hacer muy bien y le gustaba hacerlo, o sea, de ser algo que no estaba acostumbrada desde niña no la educaron para eso. Entonces creo que ella aprendió de casada, o sea, ya con bastantes años, y el que le haya gustado y el que lo haya seguido haciendo 80 años, porque pues vivió mucho, creo que es algo muy valioso, ¿no? Entonces eso es lo que me deja un poco el acercamiento con su recetario. Perdón. Era un poco ese sentido, pero creo que es un libro, bueno, complicado, parece que nada más de recetas. ¿El libro es nada más de recetas? No, como, bueno. O trae una introducción. Lo que pasa es que me parece que es una novela lo que está comentando. Que a lo mejor hubiera sido muy bueno. Sí, es que, bueno, las anécdotas de mi abuela son interminables, porque vivió 101 años y tuvo una vida muy interesante. Pero no, la verdad aquí nos enfocamos mucho en las recetas y sí hay un pequeño, o sea, el contexto histórico que hizo Roberto, que sí es muy importante porque creo que sí o sea, esto también nos ayuda mucho a entender de dónde vienen estas recetas y por qué, ¿no? O sea, por qué estos platillos y como explicaba Carmen, esta mezcla de la cultura mexicana y la europea, ¿no? Que es el resultado de las recetas que se ven aquí. ¿Habría algún plan para buscar más recetarios de otras partes de México y hacer como una colección de... Pues eso se lo tengo. Con esta publicación, Recetario y Compartir, es lo que les dije, esto es una invitación a que su audiencia, a quien conozca este recetario, se sienta libre de compartirnos sus recetas y ver si sí sería un programa, si está dentro, en fin, es otro tema para otra ocasión, pero sí me han llegado personas que sí me han comentado y sí me gustaría que la gente crea en Fundación Herdes como lo hizo Viviana y su familia, para que seamos unos buenos guardianes de sus recetarios familiares y que sepan que están bajo nuestro acervo, bajo nuestro resguardo y que cuentan con ello para seguirlo difundiendo. ¿Dónde lo puedo conseguir? Comentaba que cuesta 50 pesos salieron también ¿dónde lo puedo conseguir? Entonces solo se puede conseguir, pero sí, porque no está en distribución en librerías, se puede encontrar aquí. Escribiendo al correo fundacion@herdes.com y se los hacemos llegar a donde estén. Gracias. ¿Es América Paullada? Paullada, viuda de Elías. Gracias. ¿Qué hacía en el Universal? Era secretaria. Y ahí fue donde conoció a mi abuelo precisamente. Antes de estar en el Universal trabajó en la empresa de máquinas de escribir en Oliver y luego se fue al Universal. Disculpa, ¿y cuántos años trabajó en el Universal? 2 años nada más. O sea, su etapa laboral fue de 3 años, porque bueno, en el Universal conoció a mi abuelo y se casó no tan pronto porque las costumbres indicaban que no se podía casar antes de 1 año de haberlo conocido, entonces al año de conocerlo pues, se casó y se dedicó ya a su casa. Gracias. Nos hace falta la novela. Sí, ¿verdad? Sí. Es otro proyecto literario que desarrollaré. Gracias. ¿Cuántas recetas tenemos? ¿Cuántas recetas son? Como... Ya no me acuerdo de ese número, ¿sabes? Como 90 y tantas. Sí, más o menos. Pues los invito, creo que ya todos tenemos hambre, sed, entonces los invito a seguir recorriendo el edificio para llegar a nuestra terraza, donde como les comenté, podrán probar algo de la cocina de este recetario. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.